para comenzar es importante para mí que nos estructuremos en qué es lo que es un ángulo. Entonces te voy a dar mi interpretación de lo que es un ángulo. Vamos a tomar como referencia un punto. Y a partir de ese punto yo me imagino un rayo. Ahora me voy a imaginar otro rayo que tenga como punto de inicio ese mismo punto y en la misma dirección del inicial. Si yo a este segundo rayo le hago una rotación, digamos el rayo verde, esta rotación de aquí, esa rotación genera un ángulo. Entonces, ahí vamos a tener el concepto de ángulo como la rotación que hay o que tiene uno de dos rayos que tienen el mismo punto de origen, el mismo punto de inicio. Es importante que tengamos claro eso. Y que, por ejemplo, si yo tengo este ángulo y este ángulo de acá, vamos a colocarlo aquí al lado. No se vayan a confundir si yo, por ejemplo, hago esto. Son los mismos ángulos, solamente que yo he dibujado una porción del ángulo de una manera distinta. Entonces, ojo con eso. El ángulo, dos ángulos son iguales cuando tienen la misma amplitud, cuando tienen la misma rotación sobre el punto inicial, sobre el eje, digámoslo de esa forma. ¿Ok? Porque es común que los estudiantes pues se confundan. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Bien, ya teniendo en cuenta esta primera parte, les hablaba de lo que son las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Nosotros podemos tener un triángulo rectángulo y un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y unos valores de los catetos. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí 2, vamos a colocarle aquí 3. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Digamos esta h que está aquí. Entonces h cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? H cuadrado es igual a 4, 9, igual a 13. Ok, entonces este de aquí es raíz de 13. Es importante que se cumpla el teorema de Pitágoras, pero no solamente basta con eso en los triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas son aquellas relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que el seno, por ejemplo, si yo digo que este es teta, de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de teta es la relación entre seno y coseno. Y cuando yo hablo de relación, hablo de cociente. Y esto da como resultado 3 medios. Ojo que aquí estoy calculando el seno del ángulo, no estoy calculando el ángulo. Entonces, cuando nosotros necesitamos calcular el ángulo, entonces ya utilizamos funciones trigonométricas. Por eso es importante que tengamos en cuenta, bueno, igual lo hacemos con la calculadora, pero para mí hoy es importante también que tengan claro qué diferencia a razones de funciones trigonométricas para que no las utilicemos indistintamente. Entonces, cuando nosotros tenemos razones trigonométricas, las razones trigonométricas las utilizamos sobre triángulos rectángulos y las razones trigonométricas nos sirven para hallar un lado, otro lado, los ángulos. O sea, es de alguna forma un ejercicio que es básico, que es sencillo. Y cada vez que nosotros podamos imaginarnos alturas, triángulos, es importante que tengamos de mano las razones trigonométricas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con las funciones? Que es distinto. Cuando nosotros hablamos de función, es importante que tengamos en cuenta que hay una entrada, digamos un in y un out, y son funciones
reales. ¿Qué quiere decir que sean funciones reales? Que yo ingreso un número real y lo que sale también debe ser número real. Entonces, esa es una de las diferencias con las razones, porque cuando yo tengo razones trigonométricas, yo estoy utilizando, por ejemplo, seno de 30 grados. Esto que es el ángulo del argumento no es un número real. Ojo con eso. Entonces, por esa razón es importante que también recordemos lo que es un radián, porque un radián es lo que se utiliza cuando estamos hablando de funciones trigonométricas. Entonces vamos a recordarlo. Vamos a imaginarnos que yo tengo, por ejemplo, esta circunferencia Entonces el concepto de radián me dice que si este arco de aquí es exactamente igual, el arco, la longitud, digamos esa longitud de arco es exactamente igual a esta longitud de radio, si el radio es igual al arco, entonces este ángulo de aquí, θ, es un radián. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, si yo voy específicamente a profundizar esto, pues bueno, no lo voy a hacer en este video, y si de pronto tienes alguna pregunta o no te acuerdas, por favor déjamelo saber para profundizarlo más adelante. Si yo recuerdo, un radián es un número real, es adimensional. Esto es adimensional. Por eso cuando nosotros estamos en funciones trigonométricas, lo que nosotros vamos a utilizar son los radianes. Entonces incluimos, por ejemplo, un número real y lo que sale es otro número real. Y lo que sucede es lo siguiente. Tengo, por ejemplo, ahora ya tengo la circunferencia, entonces hay otra diferencia. En las funciones trigonométricas son funciones circulares, con lo cual nuestro foco o nuestra referencia va a ser la circunferencia, mientras que en las razones trigonométricas nuestra referencia, nuestro punto clave era un triángulo rectángulo. ¿Sí me hago entender? Si vas viendo cuál está siendo la diferencia entre lo que son razones y lo que son funciones. Las razones trigonométricas las puedo definir por medio de un triángulo rectángulo, y las funciones trigonométricas las puedo definir de acuerdo a una circunferencia. Entonces se define, por ejemplo, en este caso yo puedo dibujar aquí este punto, digamos AB. Entonces este punto aquí, el seno, digamos, de θ es igual a B. Vamos a colocarle aquí h sobre h. El coseno de θ es igual a A sobre h. Y la tangente es igual a B sobre A. ¿Qué es parecido? Sí, pero no quiero que te confundas. Aquí es importante que tengas presente que este A y este B son puntos de una circunferencia. Puntos de una circunferencia. Allá en razones trigonométricas era un punto específico o eran los valores del cateto de un triángulo rectángulo. Entonces, yo acá, por ejemplo, también puedo hacer esto. Vamos a colocar aquí puedo hacer esto. Este es un punto, por ejemplo, Q, y aquí puede ser M y N. Entonces, para Q, para este ángulo, vamos a llamarlo beta. Entonces, el seno de beta es igual a ¿qué? A N, vamos a llamarlo aquí R, sobre R. El coseno de beta es igual a M sobre R. Y la tangente de beta es igual a N sobre M.
Si tú te das cuenta, en este segundo ángulo, ya este segundo ángulo tiene otra característica, no es agudo. Ahí en razones trigonométricas, el triángulo, el ángulo más de mayor amplitud es el de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Aquí yo puedo calcular funciones trigonométricas para ángulos que sean mayores de 90 grados, que no puedo hacer allá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí este seno, si tú observas, el valor de n es positivo y el valor de r, por ser el radio de una circunferencia, también es positivo. Pero cuando estamos hablando de coseno, este punto aquí es negativo. Ya recuerdas que el coseno en el segundo cuadrante es negativo, ¿verdad? Bueno, aquí tienes la razón. Las funciones trigonométricas nos muestran también las funciones en qué cuadrantes son positivas, en qué cuadrantes son negativas y la razón por qué son así. Y la tangente, como es una relación entre seno y coseno, termina siendo negativa en el segundo cuadrante. Entonces yo te invito en este momento a que observemos lo que hemos conversado de lo que es un ángulo, que es la rotación de dos rayos, bueno, la rotación solamente de uno de dos rayos, y que no nos confundamos por esa demarcación que nosotros hacemos al principio. Y que una cosa es hablar de las razones trigonométricas y otra cosa es hablar de las funciones trigonométricas. En las razones trigonométricas nosotros nos concentramos en el triángulo rectángulo y hallamos los valores desconocidos. Es divertido. Siempre es importante focalizarnos en mirar una figura y sacar toda la cantidad de triángulos que podamos, rectángulos. Y en las funciones trigonométricas es importante que también recordemos lo que es un radián, qué es lo que significa un radián, y tener en cuenta que los valores de los puntos pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Y podemos establecer una relación entre estos valores, como lo hemos visto hasta el momento. Entonces, te invito a que hagas este mismo ejercicio, a que lo extiendas con un punto en el tercer cuadrante, con un punto en el segundo cuadrante, y ver cómo también esos ángulos de segundo, de tercer y de cuarto cuadrante se pueden llevar o están asociados a ángulos en el primer cuadrante. Entonces, si tienes alguna pregunta, algún comentario o quieres que profundice este video, pues déjamelo saber. Nos vemos en el próximo lab.